nuevamente a este podcast que se llama Atómica. Hoy, por supuesto, gracias al Sureño. Saludos, chiquillos del Sureño. Y, por supuesto, agradecer a Café Folks, Café a Pie, que estamos aquí en O'Higgins, ¿cierto? En Puerto Varas. Así que estamos aquí compartiendo, por supuesto, este rico café. Hoy día, por supuesto, sola no estoy y tengo una tremenda invitada. Ella es Fran Vargas. Un fuerte aplauso para la Fran. Gracias. ¿Cómo estás, Fran? Nerviosa, pero bien. Eso, sí, muy bien, nerviosa, vamos. pero bien. Vamos. Muy bien. Fran, muchas gracias por estar hoy junto a nosotros aquí en este programa que llamamos Atómica, donde hablamos con personas que son importantes, relevantes y que tienen un rol dentro de nuestra sociedad que muchas veces no es necesariamente que sea tan visible para uno poder marcar o armar algo en este caso, que es lo que nos viene a hablar Fran, que es la fundadora, y lo voy a decir así, la fundadora de Titanas. Nice. Cuéntanos, Fran, para que la gente conozca, ¿de qué se trata Titanas? Bueno, primero que todo agradecer este espacio, ¿cierto? Como creo que siempre es un privilegio poder tener espacios donde uno puede decir lo que siente, lo que piensa, así que súper agradecida en ese sentido. Creo que siempre el título fundadora... Sí, es como una palabra que dice, sí, directora ejecutiva, nombres tan rimbombantes que uno... Claro. Porque la verdad desde cómo se gesta el proyecto es más bien como un espacio, y finalmente creo que poder estar acá ha sido solo posible gracias como a la valentía de muchas mujeres que se han animado a compartir sus historias en la plataforma, a compartir un poquito de lo que saben, ¿cierto? Sí. Experiencias, cordadas, etcétera. Sí. Así que nada, súper agradecida. Y que me habéis preguntado cómo partió todo, ¿no? O sí. ¿De qué se trata? Cuéntanos, claro, ¿de qué es lo que se trata Titanas? Ajá, sí, bueno, Titanas es un espacio para niños, niñas, adolescentes, mujeres y disidencias, que busca acercar a través del deporte el contacto con la naturaleza, pero también incentivar la búsqueda del discurso propio. Y ahí viene, para nosotras el deporte es más bien una herramienta, ¿cierto? Porque cuesta a veces también las redes sociales, yo les comentaba un ratito antes de partir, que quedan cortas para poder como explicar, y muchas veces también cuando las personas me preguntan, típico que está esto del pitch, ¿cierto? Decirlo en 20 segundos, y a mí me encanta... Sí, como cuando te llama para una cuestión, un fondo, no sé qué tenés que explicar el proyecto en 5 minutos. Y hoy día todo es súper cortito, 15 segundos para explicar todo, entonces me encanta esta faceta de poder como compartir cómo es que se gesta este espacio. Y nada, bueno, su principal, cierto, propósito es poder disminuir las brechas de género que existen en estos entornos, ¿cierto? Pero ahí yo te comentaba el tema de las historias, y es que en verdad el propósito de Titanas tiene que ver con que cada persona pueda celebrar su propia historia, desde ahí también reconocerla, y cuando se genera ese clic, las personas pueden entender, y digo personas porque todas y todos, ¿cierto? Que lo que hacen, cómo se mueven en sus espacios, las decisiones que toman, generan un impacto para sí mismas, pero para los demás también. Sí. Y eso genera impactos no solo como medioambientales, sociales, relacionales. Entonces el deporte es una súper herramienta para poder conectar con ese diálogo interno. Yo me muevo un poco desde la escalada y siempre cuento que estando en la roca me pueden estar gritando, dale, tú podís, pero si yo no soy capaz de decirme, tú puedes, que en pocos espacios de la cotidianidad a veces, en la rapidez, tenemos esa oportunidad, no paso al siguiente paso. No. Entonces, creo que el deporte es muy lindo en ese sentido porque te da esa herramienta para poder también llevarlo a tu vida cotidiana. Y creo que lo que anhelo para mí misma es también como lo que anhelo para las demás, que es poder saber hablarnos con amabilidad finalmente. Claro, la fundación de Titanas tiene que ver, ¿cierto?, con lo que tú decías de deportes outdoor, ¿cierto? Pero no va desde la competencia. No es como que nos vamos a meter aquí, chicos, yo voy a competir escalando, no sé qué. No va dentro de una competencia, sino es como que finalmente cuál es la como satisfacción propia, como en el camino en el que uno va, o con la
energía como con la que vas ahí dentro de, no sé, ustedes salen a escalar, hacen... Encuentros de porteo, sub. Encuentro de porteo, sí, sub. Sí. Yo creo que son espacios de encuentro, finalmente. Sí. Como, claro, tenemos súper estigmatizado de repente el deporte desde esta esfera de competitividad, que ojo, que los deportes al aire libre sigue existiendo. Bueno, en la escalada no sé si tanto, se genera algo acá, por supuesto que depende de igual de qué, si es de tipo recreativo o deportivo, ¿no? Claro. Pero creo que la escalada acá en el sur tiene algo súper especial que es el tema de la comunidad. Sí. Y bueno, desde los espacios que generamos, claro, como tú dices, como no es desde la competencia, sino más bien desde un espacio de encuentro que te permita como catalizar otras cosas. Dentro de esas otras cosas tienen que ver, por ejemplo, con las redes de apoyo, que para las mujeres son súper importantes, ¿no? Sí. En el sur también eso a veces cuesta un poquito más, por temas climáticos nos tendemos a guardar más. Y el tema también de la ruralidad, no sé, el aislamiento, no sé, mi vecina está no sé cuántos kilómetros más allá, ¿cachai? Sí. Eso pasa acá en el sur y es una realidad que la gente que vivimos aquí en la ciudad no pasa, pero sí en parcela, no sé, ir a Ralún, Cochamó, ¿cachai? Mismo acá en Ensenada. Sí, total, todo el rato, harta dispersión rural. Y bueno, en estos espacios de encuentro que tienen como herramienta el deporte, se generan, bueno, entre mujeres se genera algo súper especial, creo que lo comentamos también en este último proyecto que hicimos, que era Entre Raíces y Cumbres, que es que cuando nos juntamos las mujeres hay algo como que no es necesario decirlo, que se siente que compartimos la misma herida, ¿no? Sí, muchas veces. Y desde ese lugar se genera una conexión tan especial y una, creo que, sincronicidades también muy linda, y el decir como frente a la adversidad no estoy sola. Y también creo que el deporte, a través de las pequeñas cosas, nos permiten también ir conectando con autoestima, con esto que yo te digo del diálogo interno. Siempre yo digo que hay diferentes voces, ¿cierto?, que tenemos, ¿no? Estamos súper acostumbrados a que en el día a día escuchemos esa voz que te dice que no eres suficiente, ¿cierto?, que no lo vas a lograr. Sí, siempre como con esa culpa finalmente. La culpa es un temazo entre mujeres, ¿no? Sí, yo creo que la culpa es como una palabra bastante poderosa que nos achaca y que finalmente yo estaba pensando en eso como el reunirnos entre mujeres. Yo creo que independiente muchas veces de que si es en un deporte o si te juntáis con amigas, siempre se crea esa energía como de ese acompañamiento, de ese apañe femenino que tenemos, que a veces yo creo que hay mujeres como que no lo ven. O no han encontrado el espacio donde puedas estar con mujeres desde esa comodidad. Exacto, y sin decirlo es como empatizo y entiendo, ¿no? Como sé que te ha costado llegar hasta acá. Sé que te cuesta conciliar, de repente generar espacios para poder salir e ir a escalar y conciliar las maternidades, los cuidados, ¿cierto? Y un sinfín de cosas. Entonces finalmente siento que, claro, Titanas creo que es un espacio que nace con el propósito de que todas las personas se puedan sentir que son parte de algo, de una red. Siempre yo creo que igual buscamos sentirnos parte de algo. Total, ¿no? Y es necesario, bueno, desde algo muy personal, ¿no? Creo que cuando nace el proyecto, porque no nació como sentada en un escritorio como quiero crear, no sé, un Instagram, fue más bien, creo que le comentaba a Tommy detrás de cámara como la historia un poquito, fue a través de como diferentes encuentros con diferentes mujeres y también yo desde una búsqueda de sentirme más bien sola con esa mochila que se sentía en ese momento bastante pesada. Y claro, a través de como el compartirse historias se partió generando estas ganas de decir como chuta, como que creo que hace falta un espacio donde se reconozcan y se celebren las cumbres cotidianas. Y esas cumbres no necesariamente de repente puede ser un súper ascenso a una montaña o escalar un grado muy duro en escalada, ¿no? Claro. A veces de repente como sentirte muy mal y agarrar tu mochila y salir igual, ¿cachai? Como entonces creo que hace falta de repente en este mundo que va demasiado rápido conectar con el aspecto humano de lo que nos mueve realmente. El deporte a veces lo cejamos mucho al logro deportivo, pero detrás de todos esos logros deportivos hay algo operando, que es más allá que la cumbre, ¿no? Hay una motivación y algo que a veces ni siquiera podemos describir en palabras, como
Y sí, creo que el gran propósito, perdón, de Titanas es generar espacios donde nadie tenga que sentir que tiene que ser una determinada persona para poder sentirse parte. Y creo que desde ahí nace ese lugar y reconocer. A mí me preguntan quiénes son las Titanas. Todas. Somos todas, claro. Somos todas. Desde que nacimos, ¿cierto? Frente a un mundo donde ya teníamos las cosas adversas. Siempre me gusta citar un poema que a mí me gusta mucho, que es de una poeta feminista de la Rupi Kaur, que es que dice, me paro, es una ilustración, y hay una personita arriba de una montaña y dice, me paro ante los sacrificios de millones de mujeres que me antecedieron y me pregunto cómo puedo hacer esta montaña para que las que vengan puedan mirar aún más lejos. Creo que ese es como, yo diría, como el propósito de Titanas, una co-construcción colectiva de ese espacio. Qué hermoso, Fran. Me encanta. O sea, que yo igual conozco a Titanas, conozco a varias personas que están detrás también de Titanas, y me gusta también ese apañe femenino que existe, que siempre ha estado, pero yo creo que, como lo dije anteriormente, a veces hay personas que no han encontrado ese espacio donde de verdad sentirte resguardada entre mujeres. Esas conversas que se generan, ese, no sé, traspaso de información, o decir, loca, tranquila, a mí también me ha pasado, ¿cachai? No sé, de tener que dejar a tus hijos, no sé, un fin de semana, porque te vas, ¿cachai? Y ahí hay a veces la misma culpa de uno como mamá o como mujer, de decir como, pucha, dejé a mi chico el fin de semana, ya, pero no importa, este es mi momento, ¿cachai? Estoy aquí, voy a escalar o voy a salir a caminar, ¿cachai? Y recrearme y estar en el medio ambiente, finalmente. Totalmente. O sea, aquí en un paisaje donde el sur te abraza y tenés millones de caminos o destinos por donde nos podemos mover. Sí, yo creo que va también por el reconocerse, ¿no? Sí. Como un agente de cambio. Entiendo que con la situación geopolítica actual y todo lo que está ocurriendo, uno se puede sentir desesperanzado, pero hay cosas, voy a agarrar lo que tú dijiste, hay cosas que son visibles y hay otras que son invisibles. Sí. Todas esas generan impacto y creo que en estos encuentros también cuando reconocemos los roles, ¿cachai? Como... no sé, reconozco tu rol como de repente trabajadora no remunerada, que es en casa, en un espacio privado, donde no todo el mundo lo ve, ¿no? Pero es un trabajo que aporta igual. O el sostén, las mujeres somos guardianas de los territorios, en muchos sentidos, como en muchos. El cuidado de los vínculos, ¿no? Sí. Somos cuidadoras en distintos ámbitos, en distintos espacios. Constantemente estamos siendo cuidadoras, ¿cachai? Siempre donde vas... cumples ese rol del cuidar, del proteger, de... Me encanta igual que haya ruido de niños. Estamos conciliando aquí, conciliación, ¿cierto? Está ocurriendo. Está pasando está aquí, pasando, ahora. y eso es bacán igual. Estos espacios de mujeres donde nos lo hacemos todas. Lo hacemos todas. Trabajamos, sí, cuidamos. Trabajamos, cuidamos, acá estamos, sí, eso es parte. Y lo otro que igual quiero mencionar, que es claro, el hacer, ponte tú, el hecho de escalar, el hecho de salir en sub, o hacer estos deportes outdoor, que finalmente uno lo ve y dice, ay, si no tengo el equipamiento, o no sé, o me es caro poder llegar, o no puedo, ¿cachai? Porque no me da. ¿Cómo llegan estas mujeres a Titana a decir como, sabéis que quiero, pero no sé cómo? Porque yo creo que además que alguien dentro de la honestidad y del querer ayudarte, porque el salir a hacer un trekking, el conectarte con otras mujeres, o sea, es una ayuda para tu salud mental y el autocuidado, que igual lo necesitamos. Totalmente, o sea, creo que el vincularse con el habitar como... ¿Dónde habito? ¿Cómo habito? ¿Qué razas existen en mi territorio? Como son preguntas que son importantes. Sí. Ojo, igual aquí siento que también eso es como el experimentar. Hoy en día la naturaleza muchas veces es un privilegio. Sí. Como hay gente, yo siempre lo digo, hay gente que ni siquiera tiene el tiempo para poder cuestionarse esas cosas porque está parando la olla en la casa. Entonces, desde ese lugar también como que a nosotras nos gusta poder generar esos espacios y que el equipamiento no sea un impedimento. Ahora, cabros y cabras, somos súper autogestionadas. Como, así que nos prestamos los zapatos. Todo. Zapatos, ¿Quién tiene la casa? Y eso es lindo igual. Como que finalmente
hay Rebeca Solnit, que es feminista y es una escritora muy bacana. Ella plantea que ante crisis las comunidades se organizan. Entonces, claro, podemos poner un ejemplo extremo como la crisis climática, pero también de repente ya, si no tenemos equipo, yo te presto. Y Sí, esa interacción ya genera como algo distinto. Sí. Y acá en el territorio ha pasado los encuentros de sub, por ejemplo, donde, no sé, los lagos, Sí. es como, ¿cuántas tablas tenéis? ¿Cuántos trajes tenéis? Yo tengo tanto. Y Ya, creo que en sí. Titanas creo que eso es porque claro, fundación, ¿no? Pero dentro de las organizaciones sin fines de lucro y creo que es un desafío para nosotras súper importante el financiamiento. Sí, po. Estuvimos autogestionadas hasta el 2025, que ahí recién pudimos como adjudicarnos un Grande Patagonia, Sí. pero antes siempre autogestión. Claro, no es lo ideal, pero ahí también hay algo como bien lindo, que es esto del tema de las redes, que es el acercarme, conversar, Sí. tienes equipo, y en esas pequeñas mini interacciones se van gestando cosas. Entonces creo que está buenísimo. Sí, creo que el equipamiento nunca ha sido un impedimento, está siempre el yo te presto, el tranqui, yo me ocupo, Buenísimo. que eso es algo bacán igual. Sí. Sí, pues porque también te Sí. da como la seguridad finalmente de poder hacerlo. Quizás muchas quisieron hacerlo antes, no sé, de ser mamá o de ponerte a trabajar de cabeza, ¿cachai? Y no tener vida, porque hay Sí. muchas mujeres que también trabajan, o sea, Sí. en Chile para que una mujer, y ahí eso hay que ser claro, para que una mujer gane un buen sueldo, o sea, te Sí. partía el lomo duro. Sí, ahí el sí. tema de la autonomía económica es un Y eso temazo. también es un temazo dentro de nosotras, Sí, ¿cachai? sí. Porque hay muchas mujeres que hacemos, no sé, 3 pegas, ¿cachai? Y a veces no te da. Y sí, pues necesitas Sí. ahí... Sí, bueno, yo trabajo en autonomía económica, ese es mi Ah, otro lado, ¿viste? pero no Muy quería bien, tomar, pero sí. no, pero yo me quería tomar de algo que decías como a esto de vincularnos, ¿cierto? Con el territorio. Creo que ahí también, aprovechando este espacio, es un súper llamado como a cualquier persona que organiza, persona natural, organizaciones, creo que siempre nos tenemos que preguntar ¿a quién no estoy incluyendo? ¿A quién no estoy, ¿a quién no estoy llegando? Y desde ese lugar también como hacerme esa pregunta y decir, ok, como qué pasa, que a nosotras también nos pasaba, como que ya, hagamos un encuentro de escalada. Bueno, hay que pensar en infancia, en cuidado para las infancias, ¿no? Claro, ¿qué pasa con una mujer que quiere escalar y no tiene Con- red de apoyo para dejar a su hijo, ¿cachai? Y eso Sí, po. es ponerse, que a mí me encanta, los lentes de la perspectiva de género, Claro, ¿cierto? ponerse los zapatos de esa Y mamá. desde ahí, sí. y desde ahí como operar, crear, ¿cierto? Y gestar, sí. Cuéntame eso del proyecto que salió con Patagonia. Ajá, sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, es un proyecto, creo que no sé si andamos por ahí, ya Andamos- lo vamos a andamos mostrar. por aquí, Sí. aunque no veníamos preparadas. Ya vamos a mostrar primero la bolsita. Sí. Bueno, hay un saludito a la Connie Sánchez. Ella es la talladora en Instagram, la pueden buscar. Esta fue una ilustración que fue creada para un 8 de marzo, partió el 2023. Y como muy en resumen, se gestionaron actividades en todas las regiones de Chile. Entonces, en verdad, Titanas fue solo facilitadora de estos espacios. Los que ejecutaron fueron las organizaciones locales. Entonces hicimos un llamado, que es que se quería sumar a conmemorar a través del deporte, se podía sumar. Nosotras difundíamos las actividades y se genera esta ilustración Qué hermosa. como simbólica, ¿cierto? Entonces diferentes deportes, diferentes mujeres. Está hermosa. Sí, Está un saludito hermosa. a la Connie. Está hermosa, se pasó. Y vamos, aquí adentro. Sorpresa. Wow. Sí. Sí. A mí me encanta. Ajá. Vamos a mostrar. Ahí está. Tuki. Ahí está. ¿Se ve bien? Ya. Sí, bueno, este fue uno de los resultados del proyecto Entre Raíces y Cumbres, Voces del Territorio. Fue un proyecto que estuvimos ejecutando el 2025 en conjunto con, bueno, por supuesto Titanas, pero también con organizaciones locales. Se sumó River Friends, se sumó sí, po. Subvolcano, Suplos Lagos, ¿cierto? En esto mismo del préstamo y redes de equipo. Pero lo que hicimos fue gestionar 2 encuentros territoriales, uno en Puerto Varas, otro en Cochamó.
que tenían 2 etapas. Una etapa que era como una salida a la montaña, ¿cierto? Entonces era un encuentro deportivo y al día siguiente teníamos un círculo de mujeres. Y en ese círculo de mujeres lo que hicimos fue levantar información sobre cómo las mujeres habitan el territorio y cómo conservan. Entonces, esta cartografía que ven aquí, que lo hizo también alguien de Puerto Varas, la Dani Lefebvre, es la sistematización de toda esta información en una cartografía social para que las personas puedan leer esta información de forma como amigable. Entonces aquí, claro, tenemos diferentes cosas, donde sentimos amenaza, exclusión o peligro, ¿cierto? ¿Cuáles son los lugares naturales que valoramos? Y así otras preguntas ahí que, bueno, hicimos un corto también, así que lo vamos a estar publicando. Y esto va acompañado de un informe que está en proceso, pero creo que es importante igual, porque las mujeres, por esto mismo que te contaba, muchas veces estamos relegadas a los espacios privados, ¿cierto? Que tienen que ver con el hogar y la casa, sí. Y somos excluidas de la planificación territorial de donde habitamos. Entonces, como que hay una perspectiva que tienen las mujeres que es súper importante a considerar cuando yo estoy planificando en un territorio. Y esta cartografía un poco responde a cómo es que las mujeres miramos el mundo, particularmente en esta región. Claro, ponte tú aquí dice, ¿qué roles ocupamos las mujeres y disidencias aquí? Nuestros roles cambian con el territorio, cuidamos, guiamos y sostenemos la vida en comunidad. Es muy precioso. Me gusta harto la palabra comunidad. Sí. Yo tengo un rollo ahí porque si la desglosamos es como unidad, como uno solo. Sí, o como un... Y en el fondo, actuar como uno solo requiere un poco de esto que nosotras sabemos muy bien hacer, que es como cuidar los vínculos, la parte relacional, ¿cierto? Que siento que, claro, es algo que se nos ha relegado históricamente, que debiese ser mejor repartido, ¿no? Sí. Pero es algo también que nos hace especial porque siento que tenemos una mirada como más amplia. No es solo llegar del punto A al punto B, es también cuestionarnos cómo llegamos. ¿Qué te pareció el tecito? Exquisito. Estamos aquí, por supuesto, con nuestros amigos de Folks. Ya está mi taza está con el... Pero sí. Así que cafecito, tecito, todo aquí en Café Folks. Chicos, están estas cápsulas que son increíbles. Va la cafetera y si no aquí el cafecito molido. Así que ya saben, pueden encontrarlo en la plaza, que uno siempre pasa ahí a la plaza Café a Pie, ahí, y si no aquí en O'Higgins, aquí arriba cerca de varios colegios que tenemos por aquí. Así que está muy rico el cafecito. Sí, exquisito el tecito. Sí, tú estás tomando un tecito chai, que también son buenísimos. Oye, Fran, dentro de este cuidado también, ¿cierto? Que damos nosotras como el unirnos entre mujeres, también yo encuentro que existe esa conciencia que como nosotros, claro, cuidamos nuestra casa, qué sé yo, a los niños, también es el territorio en sí. Te lo hablo desde una mirada ahora siendo muy actual, como ¿qué pasa con Titanos o qué te pasa a ti con el tema medioambiental? Tomándome de lo que dice la cartografía, ¿cierto? Sí. Nuestros roles cambian con el territorio. Yo creo que también cuando estamos como conectadas con nosotras mismas nos pasa un poco eso también, que somos como somos permeables al medio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me pasa a mí desde como lo que está pasando como actualmente? Es fácil sentirse desesperanzada, ¿no? Como con lo que está ocurriendo, ¿cierto? Harta noticia desafortunada, ¿no? Y cuando también existe una relación estrecha desde cualquier lugar, entendiendo que el territorio no es solo tampoco como coordenadas geográficas, es algo dinámico. Sí, no es solo un asfalto, no es solo un cemento. Sí. Es que... Ahí yo vuelvo como... Ahí me tengo que como autodecir como lo que predico, ¿no? Claro, claro. Predico y practico lo mismo, claro. Ahí tengo que volver como al corazón de Titanas, que nada, y de verdad que nada es insignificante. Entonces, también confiar en el poder que tienen las comunidades. Sí. Las comunidades pueden ser redes de amigas, puede ser la familia, etcétera. Porque también creo que hay un libro muy bueno que se llama Esperanza en la oscuridad de Rebecca Solnit, que habla un poquito de esto igual, de cómo es que podemos encontrar como la esperanza en tiempos a veces donde se siente desesperanzado y la incertidumbre. Y aquí también me gusta una frase muy bacán, que la esperanza no es pasiva, es una decisión activa
ante la incertidumbre. Y yo creo que ese sería como el llamado actual medioambiental. Escuchen. Sí, que es como sí, como activamente deseo mantenerme como esperanzada y es una apuesta frente a la incertidumbre Sí. de los escenarios y también como entender que esto mismo, corazón de titanas, nada es insignificante. No, cualquier cosita que pueda hacer, le contaba al Tommy, como que de repente ni sabemos, como que le decimos una frase a alguien y esa frase cambió el curso de la vida de esa persona. Claro. Y operar desde ahí, como que creo que eso es importante, devolverle el poder como de las personas de que pueden ser efectivamente agentes de cambio. Claro, imagínate, Titanas ocupa finalmente estos espacios. O sea, que en algún momento te digan como, oye, no se va a poder ir para allá o vamos a dejar de ver cierta especie, ¿cachai? O sea, yo lo veo por el lugar donde habitamos. O sea, como que abramos los ojos, ¿cachai? De verdad, miremos o mejor observemos de verdad dónde estamos parados y cuál es como esta reliquia que tenemos. Sí, eso pasa igual de nuevo, como que vuelvo a este inicio de como reconocerse, porque también se genera esto de que normal, ¿no? Pero depositamos como a veces la responsabilidad en las instituciones o en los sistemas que muchas veces nos fallan, ¿no? Sí, pues. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si fuésemos nuestra super fan? Si entendiéramos que en todas las cosas que hago como genero impacto, como que ahí me voy reconociendo y digo, chuta, como que, y si eso se generara colectivamente, como que no desestimar el poder del colectivo. Creo que eso también es, tampoco quiero ser como súper positiva y rayar en la toxicidad de que todo lo vamos a superar. No, por supuesto requiere como esfuerzo, ¿cierto? Requiere empuje, requiere trabajo, requiere activarse y participar. Pero sí, creo que el activarse y participar tiene que ir acompañado de una motivación que tiene que ir con esperanza, ¿no? Entonces, sí, creo que en estos tiempos eso es súper necesario. No, de todas maneras. Yo estoy así, pero esperanzada. Estoy esperancita. Viendo como el tema de Titanas. Ustedes estuvieron en Ladera Sur. Sí. Sí, Ladera Sur, que tiene gran importancia en tema ambiental. Sí, estuvimos viendo a la Natiu también. Muy bueno. ¿Y qué tal esa experiencia de estar en Ladera Sur? Porque estuvieron como exponiendo, ¿no? Sí, estuvimos, hemos podido participar gracias al apoyo de Patagonia 2 años, que lo agradecemos un montón. Ahí yo siempre, lo que te decía al inicio, como que siempre agradezco como los espacios donde uno pueda alzar la voz. Tu voz es tu soberanía, ¿no? Sí. Y claro, en el primer año estuvimos compartiendo un panel súper interesante de activismo y deporte junto a Ramón Navarro y Felipe Cancino. ¿Ya? Y en un stand, y el segundo año también estuvimos con el stand y pudimos también realizar un taller de activismo, que fue bacán, sí. Así que eso es un espacio también creo que a veces es necesario para poder conectar con gente que está remando para el mismo lado. Claro, y ver qué está pasando a lo largo de Chile, porque además Chile es un país tan diverso. Sí. Las luchas son todas distintas, pero vamos ahí. Y también, como no, también posicionar la narrativa de que cambio climático también tiene cara de mujer. Como se habla mucho de cambio climático, pero poco se habla como... No poco, pero a veces siento que esa narrativa a veces requiere un poquito más de protagonismo, que es que también como... los principales efectos los sufren las mujeres. Hay un montón de ensayos, ¿cierto? Y estudios que han analizado esta problemática, entonces también desde ese lugar posicionar como la importancia de la perspectiva de género también en las diferentes intervenciones que se pueden hacer respecto como a esto. Sí, oye, a mí me gustó cuando las vi en Ladera Sur. Dije, a la chica, que hemos llegado. Sí, ahí nos sentíamos pequeñitas al inicio, ahí como entramos en confianza. Pero es una tremenda vitrina también para lo que sucede con Titanas aquí en el sur. Es porque están poniendo esa semillita y está resultando, ¿cachai? Porque finalmente resuena y hace sentido a muchas mujeres que se sienten llamadas, ¿cachai? Sienten que es un lugar donde pertenecen, entonces se sienten cómodas. Igual ahí yo quería aprovechar como el espacio igual, como de decir, a nosotros siempre nos preguntan como ¿quiénes son las titanas? Yo dije como todas, ¿no? Pero de verdad como que este proyecto no es
resguardamos mucho nuestro anonimato. Como Sí. es raro vernos, es raro que yo vaya a podcast, o es raro, pero estoy dispuesta obviamente a incomodarme por el propósito, ¿no? Sí. Pero como también decirle como a la comunidad que este espacio ha sido solo posible gracias a los granitos de arena que distintas mujeres han puesto. No sé, desde el logo, la Les, la Miki, la fotografía, Sí, la el Sara, logo está acá. y todas las historias, como que la plataforma se ha gestado gracias, por eso en verdad, claro, como que no importa quién es del equipo, como, Sí. o sea, sí, somos facilitadoras, pero esto es una co-creación comunitaria, y ahí la invitación es hacerse parte, como que, como ¿cómo puedo ser titana? Ya eres parte. Eres parte. Sí. ¿Preguntaste? Estás. Estás. Sí. Estás Sí. dentro. No, a mí me encanta mucho el logo y de hecho eso hablábamos con la Fran. Las montañas, ahí sí lo pueden ver, el perfil de las mujeres que hablábamos, que no Sí. es como el típico, como Claro. la Fran, es como el perfil de la Fran, es como el mío. No, Ah, pero es como una, perfil una celebración igual a nuestras raíces, ¿no? Como a Latinoamérica, estamos Exacto. acostumbradas a mirar al norte siempre. Sí, Y aquí igual hay conocimiento, hay saberes, y creo que era un guiño también a eso, como a nuestras raíces, ¿no? no, Sí. me encanta, es hermoso. Esto le hice a la Sandrita. La hice la Sandrita, La sí, que es Sandrita. parte del equipo. Sí, que un besito a la Sandrita. Dentro de todas estas experiencias de las mujeres, de los círculos de mujeres, de ir a hacer los trekking, cambios en las mujeres, Ujú. ¿has notado? Tú que lo ves de afuera. Sí, igual a veces cuesta, porque uno como que gesta la actividad Ajá. y luego que el universo y que lo que sea que se gestó haga lo suyo, Sí. ¿cierto? Pero yo creo que quizás voy a hablar del feedback que tenemos ahí mismo. Ajá. Es como quizás una gratitud que se siente mutua, más que como nosotras impactando, siento que es como un impacto que se genera a nivel colectivo, y es eso que hablábamos en un inicio, ¿no? De como de no estoy sola, de mi historia importa, ¿cierto? De mi voz es mi soberanía. Y sí, creo que nos han llegado uno que otro mensajito como de gracias, como por haber gestado este espacio, o historias de repente como de gente que se conoce en un encuentro de Boulder y terminan siendo roomies, ¿no? Claro, sí. O también, hay un ejemplo ahora como echando a andar Dale, la rueda. Bueno, hay una historia muy linda en Puerto Natales. Cuando hicimos esta convocatoria a las organizaciones a conmemorar a través del deporte el 2023, me escribió un correo tres amigas. ¿Ya? Oye, nosotras no somos ninguna organización, pero podemos participar. Y yo, obvio que sí. Entonces ahí las estuvimos ayudando, como querían hacer una salida de trail running. ¿Ya? Entonces las estuvimos ayudando con los permisos en CONAF. Ellas se hicieron cargo de la convocatoria. Todo esto es Natales. Todo esto en Natales. Ya. 3 amigas, llegaron 40 personas. Y ellas ya llevan como 18 salidas, son un club deportivo ahora. Ah, no te creo. Aguántalas, rayadas por el cerro. Ah, porque son Rayadas un- por el cerro, Son qué un buen club. nombre. Entonces, como que ahí el ejemplo no es como, uy, lo que gestó Titanas, es como, mira lo que ocurre cuando uno como quizás dice tú puedes, Sí. y 3 amigas se juntan y ahora son un club deportivo. Entonces, como que un llamado ahí a todas las cabras de que se puede. Se como, puede, se puede, sí. sí. Así que nada, increíble eso, sí. Además que yo encuentro que se generan como cosas muy lindas dentro de los círculos, ya sea por las experiencias que se van dando Ujú. y también como por este traspaso de saberes. También. Sí, Como sí. porque hay Sí. un espectro de edades finalmente Y que de es tan cómo- variado Y cosmovisiones también. y como la cosmovisión de cada una. En claro. el proyecto ocurrió algo muy interesante, que invitamos también, hicimos una convocatoria como abierta, pero también dirigida para que tuviésemos diferentes participantes de todas las edades, Ya. ¿cierto? De diferentes cosmovisiones. Y ahí invitamos a una Lamuen que hizo un guillatú, espero no estar diciéndolo mal. Guillatú a veces también se le conoce como guillatún. ¿Ya? Y esto consiste en es un espacio de ceremonia donde uno le pide permiso al lugar para ingresar. Ya. Imagínate esta escena, ella con un agua que tuvimos que recolectar en el trayecto mientras estaba corriendo, el sol estaba en una determinada dirección, bajo un árbol nativo, y ella estaba pidiéndole permiso al lugar, nos contó cómo nos teníamos que presentar, ¿cierto? Y lo que íbamos a ofrendar, ¿Ya? y ella como haciendo el canto y 40 mujeres atrás siguiéndola, una energía que a mí por lo menos ya me cambió la forma en cómo voy a la montaña o ingreso a un trekking, que es como chuta acá. Tengo que pedir permiso. Acá pido O sea, permiso, me como- presento, Sí, ¿no? exacto. Como
Me presento, soy? quién soy, le pido permiso al lugar, ¿cierto? Y lo que vengo a ofrecer también. Y creo que eso es algo muy lindo de la cosmovisión mapuche que nos enseñó en ese momento la Lamuen, que creo que está buenísimo, ¿no? Como de hacernos de entender que somos parte del entorno y que no es algo que está separado de él. Porque cuando se separa se genera esa jerarquía y ahí es un poco cuando se generan como todas estas brechas y las problemáticas, ¿no? Pasa, sí. Tiene que ver con eso, como el abstraerte finalmente que estamos juntos, estamos unidos, aunque nos una ruta o lo que sea, vas a llegar a ese punto igual a través de ese camino, pero claro, estamos todos juntos. Sí. Claro, nosotras como mujeres igual tenemos esa sensibilidad que es distinta, po. ¿Qué pasa como cuando se juntan muchas mujeres? No sé, la emoción sale también como ese tipo de catarsis de, no sé, loco, de llorar y decir, bueno, estoy choreada, estoy cansada, weón, gracias porque aparezcan ustedes, o gracias por... ¿Cachai? Porque... Qué loco, porque como que me dijiste eso y me empecé a emocionar. Es que sí. Po, uno busca esos espacios. Como que me lleva mucho a cuando la Connie leyó también un manifiesto dentro de este círculo de mujeres y ahí se genera esto como de la herida compartida, ¿no? De como que a pesar de quizás no vernos todos los días, ¿cierto? De sentirnos más solas en esos espacios, es como... existe una complicidad como súper importante de esta herida que todas llevamos. Sí, y que todas nos sostenemos también, que eso es como muy lindo. Y claro, me emociona porque a mí Titanas, como en momentos donde me he sentido como quizás sola, más sostenido. Como que finalmente es como que es un lugar donde me siento segura, es un espacio donde me siento contenida también y donde también resignifico un montón de cosas. Hay veces hay figuras como sociales potentes que pueden estar o no en nuestra historia y las podemos resignificar en estos espacios. Podemos encontrar amigas, podemos encontrar madres, hermanas, y creo que eso es algo súper potente, sí. Es un tejido no visible, pero al ser no visible no lo hace menos potente y creo que eso está increíble. Sí, es que yo eso lo hablo porque sí, yo a veces en los espacios de mujeres uno tiende como, y lo voy a decir así, a soltar toda la mierda, de verdad, y es bacán poder tener esos espacios porque muchas veces y casi siempre terminas siendo juzgada, ¿cachai? O porque no estás ahí, o porque no estuviste, o sé, ¿cachai? O poco tiempo, qué sé yo. Entonces... Ahí estáis tocando un punto que creo que es súper importante, que es que hablamos, ¿cierto?, de género, y el género es una construcción social. Sí. Y al ser una construcción social es dinámico y eso requiere de todas y todos. Entonces toda esta culpa y esta multiplicidad de roles han sido un constructo social que se ha dado a lo largo de los años y que en estos espacios de mujeres nos podemos contener, pero también yo creo que hago un llamado como a todas y a todos a involucrarse y participar, ¿no? Sí. Como que creo que está súper generar espacio entre mujeres, pero también hago un llamado como a la otra vereda a cuestionarse, como esta multiplicidad de roles, a cuestionarse la carga de los cuidados, ¿cierto? Y la corresponsabilidad. A ir un poco más allá. Yo también estoy en un club de montaña, también en Titanas hacemos actividades y a veces me dicen como, es que no se inscriben las mujeres, o nos ha pasado que nos han invitado como competencia, y ahí es como... No es porque no las hay o no se inscribieron, es que nos tenemos que cuestionar como por qué. Porque, claro, ¿por qué no llegamos? ¿Por qué no llegaron? Sí. Y ahí hay un montón de cosas, pues, como corresponsabilidad, brechas invisibles, ¿cierto? Que tienen que ver con estos diálogos internos, etcétera, etcétera. Sí, y volvemos yo creo que a ese término que es la culpa. Claro, sí. Volvemos a eso que es la culpa y de no sentirte culpable, porque si así en ese círculo terminamos. Pero para eso está Titanas. Y todas, sí. Y todas. Y todos también. Sí, todas y una todos. invitación. Al final es como juntarnos en ese espacio donde finalmente, que pasa tanto para hombres como para mujeres, de cuidarnos, del autocuidado, finalmente que la sociedad te exige, y también pasa para con los hombres, y no es algo que a ustedes no les pase, lo que pasa es que quizás están más callados y nosotros levantamos la voz y dijimos,
¿Cachai? Yo creo que aquí es algo que yo siento que es una súper ventaja que tenemos, que hablando de los espacios de mujeres, Sí. que tenemos el espacio seguro para poder decir lo que sentimos. Sí. Y no sé si eso está tan normalizado del otro lado. Dentro de ello. Yo también lo creo. Y Sí. yo digo, qué difícil sería como transitar la vida sin poder decirle, amiga, estoy mal, me siento mal, me pasa sí. esto. Y yo agradezco esa red de contención, tocando los cuidados, mensaje, los cuidados Sí. tienen que ser mejor repartidos, Sí. Ay. son el sostén de la vida, sí, y tienen que estar mejor repartidos esa carga. No es solo responsabilidad de las mujeres el Exacto. cuidarnos, sí, lo sabemos hacer súper bien, pero es algo que tiene que estar mejor repartido en la sociedad para que todos tengamos las mismas oportunidades. Sí, muchas veces igual nos dejamos o no hacemos ciertas cosas porque... por el O idealizamos cuidado. la supermamá, o sea... Sí, no, sí, la supermamá, Sí. no, es un traje. Es un traje nomás. Oye, ¿quieres dar algún mensaje para las mujeres Ujú. que quizás que a veces no tienen ese círculo, ese espacio, esa red de apoyo? Ujú. No estás sola, eres importante, tu historia es importante, celebrar también esas cumbres cotidianas que solo tú sabes, que son cumbres, y lo estás haciendo bien. Creo que eso también es un mensaje, lo estás haciendo bien y eres parte de este espacio. Qué linda, Fran. Ah. Gracias Un por fuerte este espacio aplauso también. para la Fran. Oye, Fran, muchas gracias. Me encantó que estuvieras hoy día aquí en nuestro programa Atómica, aquí junto a los chicos del Sureño y por supuesto Café Folks. Gracias a ustedes. Sí. Así que nada, muchas gracias. ¿Quieres decir algo antes del cierre? Un saludo también a la Connie, la Sandri, la Yane, que son parte del equipo acá en Puerto Aras, a todas las que fueron parte también, la Les, la Mike, la Sara, la Paula, la Contu y todas las que han compartido su historia en la plataforma, gracias. Sí. Bacán, qué rico. Ya pues chiquillos, y con este hermoso mensaje y saludo de la Fran Vargas, que lo voy a decir, fundadora de Titana. Yo sé que están todas las otras chiquillas atrás, ¿sí? Al lado. Damos por finalizado este programa del día de hoy en Atómica, aquí en El Sureño. Así que eso, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Chao, Dilu. Chao.